muy bien. Estamos esperando unos minutitos en lo que todos se agregan en esta página. ¿Sale? Excelente. Pues bueno, muy buenas tardes a todos nuevamente. El día de hoy estamos con todos ustedes. La verdad es de que preparamos este tema justamente por todo lo que iban publicando en la página. Muchos de ustedes son padres de familia, son maestras y les interesa mucho también la cuestión infantil y adolescente. Entonces, tengo a un invitado muy especial a quien la verdad admiro mucho. Tiene un gran talento, es experto en el área infantil. Y antes de poder darle la palabra a él, quiero compartirles un currículum bastante bueno. Él es el psicólogo José Freddy Estrada Gordillo, es licenciado en psicología, codirector de Serendipity. Esta página ustedes la pueden encontrar en Facebook, es muy conocida y dan diplomados en línea muy buenos, entonces los recomiendo muchísimo, y es psicoterapeuta de arte. Además es licenciado en psicología por la Universidad del Valle de México, Campus Tuxtla Gutiérrez. Es psicoterapeuta de arte por el Grupo Psicoterapéutico Integral, enlaces AC, ¿no? Enlace de Kimbernus Org, capítulo Chiapas, psicoterapeuta, ex miembro de la Dirección de Psicología de la Fundación Internacional Granito de Arena, psicoterapeuta infantil en la parte clínica privada, docente a nivel licenciatura y codirector de Serendipity. Tiene formación y desarrollo humano, una empresa dedicada a la impartición de diplomados, talleres y conferencias presenciales y en línea por toda la República Mexicana. Bueno, yo tuve el gusto de hacerlo en línea, entonces por eso les comento todo esto. Además de esta parte, ha colaborado como capacitador externo del DIF municipal de Tuxtla Gutiérrez, así como en la Fiscalía Especializada de Atención a Víctimas del Estado de Chiapas. Fue colaborador voluntario de Capicits, Chiapas, en atención a familiares y parejas de serodiscordantes. Ha colaborado para instituciones de nivel medio superior y nivel superior. Ha impartido talleres para personas de la tercera edad, adolescentes, padres de familia y para mujeres indígenas. Ha colaborado para la realización de artículos y publicaciones para revistas de circulación estatal y municipal. También ha realizado trabajo como comunitario y profesional para diversas asociaciones civiles en Chiapas y ha trabajado con personas con discapacidad cognitiva desde la psicoterapia del arte. Cuenta con más de 6 años de experiencia como psicoterapeuta con inclinación por la psicoterapia psicoanalítica y la psicoterapia por el arte, herramientas que utiliza para el trabajo con menores que han vivido algún tipo de violencia sexual, con más de 7 años de experiencia docente, conferencista, capacitador presencial y en línea dentro de la República Mexicana y Centroamérica. Entonces, pues bueno, como ven, es la verdad bastante extenso su currículum y pues muchísimas gracias, Freddy, por estar aquí acompañándome. Bienvenido. ¿Cómo estás? No, al contrario, Ángeles, muchísimas gracias a ti. Estoy bien, estoy aquí desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde particularmente el clima es muy caluroso, yo hoy también, pero estoy muy contento de estar contigo y con las personas que siguen tu página. De verdad, muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti. La verdad, creo que va a ser una excelente conferencia. La verdad, nos han estado compartiendo aquí en la página de Facebook algunas inquietudes y de hecho me comentaban que el interés de esta cuestión infantil pues es mucha para ellos, ¿no? Ahorita al menos yo pienso que en esta cuestión de pandemia tenemos tantas cosas en la mente, trabajo en casa, la familia pues se dedica obviamente a estar también en muchas multitareas y de repente podemos descuidar un desarrollo, llamémosle normal, ¿no? Dentro de lo que pues está viviendo el niño y podríamos quizá perder algún indicador importante que pudiera presentar el niño. Entonces, pues les recordamos que este tema es clasificación del abuso sexual infantil. Entonces, cualquier duda, pues estamos a sus órdenes, compártanla. Obviamente yo, Freddy, te estaré poniendo aquí en la pantalla la duda que tengan nuestros invitados. Si no hay dudas, pues significa que todo está perfecto, lo entendieron. Y pues te cedo la palabra para que nos aclares todas estas dudas que tenemos sobre la cuestión infantil. No, gracias de nuevo por la invitación. Y creo que, hablar de esta cuestión de los infantes desafortunadamente trastoca temas de violencia en nuestras sociedades y las sociedades ajenas a nosotros, porque a veces como personas latinoamericanas o como mexicanos
volteamos a ver a Europa, a Estados Unidos, incluso a partes de Asia, como si fueran otro tipo u otro nivel de sociedades, pero la realidad es que desafortunadamente en cualquier forma o cualquier estructura social que exista en el mundo, la infancia va acompañada por procesos de violencia. Y uno de estos procesos de violencia tiene que ver con el abuso sexual o con la violencia sexual, como es conocida de manera legal y correcta en México. Y bueno, es de lo que vamos a platicar un poco. Vamos a hablar pues un poco de cómo se clasifica para que la podamos a lo mejor entender, y si son profesionales de la salud mental, de la salud emocional o física, o si son profesionales de la educación, que además tienen una gran pues corresponsabilidad social, vamos a decirlo así, por el tiempo, el afecto, por todo lo que se enteran de los papás, pues creo que es bueno que lo sepamos entender y clasificar. Y un poco voy a hablar con ustedes sobre el contexto que existe, ¿no? O sea, como ¿cuál es esto que, bueno, más bien, qué es esto que pasa en nuestro país? Un poco qué han hecho las autoridades del gobierno federal pasado, y para no entrar en temas políticos, la realidad tangible es que en este gobierno federal no se ha lanzado una línea directa en cambios sustanciales en lo que tiene que ver con la atención pública, principalmente a niños o a niñas que vivan violencia sexual. Entonces, sé que lo están construyendo, sé que hay por ahí un norte, que ahorita lo vamos a revisar, que es la Agenda 2030, que, bueno, nos atraviesa de manera, válgase la redundancia, transversal a todas las sociedades, principalmente en Latinoamérica, y que busca esta agenda que en 2030 muchas cosas que tienen que ver con niños, con mujeres, con población vulnerada, cambien y las sociedades migren a un mejor estatus. Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla para que yo les empiece a platicar un poco acerca de lo que les tengo para ustedes. Claro, adelante, adelante. Espero que ahí se vea bien. Por favor, Ángeles, dime si lo pueden ver. Sí, se ve perfecto. Bueno, vamos a hablar de la contextualización del abuso sexual infantil o violencia sexual infantil, como también se le conoce, ¿no? Para tocar un poco de las realidades que existen en este país, y un común denominador que ustedes van a ver es que son acciones que se hicieron en años pasados, y no tenemos acciones en concretas, repito, para este año 2020, por ejemplo, pero bueno, es como lo que tocamos al final de cuentas las personas que trabajamos de manera profesional en este tema, que se pueden ir nutriendo, porque recordemos que México es un país en donde cada estado promueve propias leyes, tienen diferentes formas de aplicarse, diferentes mecanismos de aplicarse. Yo puedo hablar desde la experiencia aquí en el estado de Chiapas, y incluso diferentes formas de capacitar al personal para trabajar con todo este tipo de atenciones, ¿no? Entonces, hablando un poco de eso, una cuestión que no es agradable, pero que me parece que se tiene que poner en la mesa, o sea, que es un tema del que se tiene que hablar para concientizar a la población, es que el Congreso de la Unión declaró el 19 de noviembre un Día Nacional para crear conciencia sobre el tema de la violencia sexual que viven los niños y las niñas y los adolescentes en este país. México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en temas de abuso sexual infantil. Esta es una fuente que un diario de circulación nacional toma de una investigadora de la UNAM que de alguna manera promueve ante el Congreso del Estado, esto fue en 2016, que se le ponga un día, y no como una cuestión para celebrar como mexicanos o mexicanas, sino más bien como una cuestión para decir, tenemos este problema y no lo estamos volteando a ver. Se estima que en México cada año más de 4,5 millones de niños y de niñas son víctimas de algún tipo, de alguna forma de violencia sexual. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, volvemos en esta entidad que mide muchos indicadores de desarrollo social y de salud en Latinoamérica y en Estados Unidos, a ser uno de los primeros países que entran como quienes reciben más denuncias o se presentan más casos de este tipo. De acuerdo con el colectivo contra el maltrato y el abuso sexual infantil, esta cifra es totalmente irreal, es muy poco realista, porque
normalmente se estima que 1 o 2 de cada 100 casos llegan a un proceso de denuncia. Y recordemos también que nosotros somos un país de tráfico de migrantes, es decir, hay personas de Centroamérica, de Sudamérica que migran y que buscan llegar hacia los Estados Unidos o quedarse en algunas ciudades de este país, que atraviesan por la ya conocida e identificada ruta migrante y que en todo este proceso son personas que viven diferentes tipos de violencia, una de ellas, una violencia de discriminación por discriminación, violencia porque caen en las garras o en las manos del crimen organizado, violencia porque muchos niños o muchas niñas son justamente violentados sexualmente o forzados a trabajar al separarse de sus padres o acompañantes, muchas mujeres son tomadas para tratar de ellas más bien y ser partes de centros nocturnos o de convivencias que pues están en todo el país, en fin, o sea, creo que toda esta población que camina bajo la indefensión total de las leyes mexicanas, bueno, también no son tomadas en esta estadística. Entonces, imagínense si se estima que 4,5 millones de niños viven esta situación, pero una asociación civil dice que esto probablemente puede ser elevado 10 veces más, y aún le sumamos a toda esta población migrante, pues se estima que en México podemos llegar a un número alarmante de hablar de 7 de cada 10 niños que han vivido algún tipo de violencia sexual, ¿no? Algo que se ha hecho perdón, Ángeles, algo que se ha hecho en noviembre del 2018 es trabajar con nuestro sistema de educación pública nacional. Ustedes, como sabrán, la SEP no solo incluye las instituciones públicas, o sea, que no le piden algún pago a sus inscritos, sino también a las instituciones privadas, o sea, son instituciones normadas o reguladas por este organismo del gobierno, ¿no? Se lanzó un programa a través de un programa que se llama Programa Nacional de Convivencia Escolar, que ofrecía cursos a los orientadores para la prevención, la detección y la actuación de casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica en todo el país. Un poco de lo que se hablaba junto con SEGOV era poner un plan de acción para la prevención social de este tipo de violencias dentro de la escuela, pero también para la identificación de problemas o de este tipo de violencias fuera de la escuela, porque se reconocía que dentro de las escuelas había algo que trabajar, pero también el contexto que rodeaba, llámese la familia o la cuestión social, a cada niño y a cada niña podía ser algo con lo que habría que trabajar. Entonces, un poco se unieron la SEP, el sindicato y la Secretaría de Gobernación en 2018 para lanzar este plan de acción a través de ese programa que era vigente en el sexenio pasado, que actualmente no hay algo similar, que promovía información, como la que vamos a ver ahorita más adelante, y que además daba una línea de atención directa a papás y a mamás o adultos para realizar una denuncia y poder así evitar cualquiera de estos 3 tipos de situaciones desabrimientes en un niño o en una niña, ¿no? Eso que, perdón que te interrumpa, Freddy, esto que dices, la verdad me parece muy importante porque muchas veces las familias justamente tienen, sí es complicado hablarles de sexualidad en los niños, ¿no? Sabemos que esta cuestión de sexualidad, pues no nada más es hablar sobre una cuestión del cambio en nuestro cuerpo para una reproducción, sino que es sexualidad desde que tenemos obviamente interacción con los demás, desde que hablamos de nuestras emociones, desde que tenemos también una identificación de nuestras partes, lo que nos gusta, no nos gusta, y sabemos que en México sí hay cierto tabú todavía de hablar de la sexualidad en los niños. De repente se espanta la gente porque ya estamos haciendo una educación, ¿no?, en ciertos niños para que ellos se prevengan de qué no deberían de aceptar de ciertas personas desconocidas o bien, como bien dices, tristemente, familiares. Entonces, qué bueno que mencionas que hay también esta parte donde la familia puede acercarse a demandar, a denunciar y hacer este proceso legal que realmente no es quedarse con brazos cruzados, ¿no? Sobre todo la educación sexual tendría que empezar desde la primaria infancia, o sea, niñitos de 3, 4 años que aprendan a decir no me gusta, ir al baño es privado, ir a la regadera es privado, ¿no? Y poderme decir, si alguien te dice que
que te pueden tocar y demás, tú tienes que decir no o acercarte a mí, que sería su madre, ¿no? O el tutor. Sabemos que ahorita ya hay familias, pues, diferentes, ¿no? O sea, es muy diversa la dinámica familiar y los integrantes de la familia, por eso le llamo tutor, ¿no? No quiero generalizar en que solamente es mamá, sino tutor, realmente quien se queda a cargo del niño. Entonces, esto me parece muy, muy importante lo que mencionas, Freddy, porque sí, es muy complicado, creo que lleguen incluso a la denuncia, ¿no? Sí, es muy complicado. Ahorita vamos a analizar los factores principales que se atraviesan en este proceso. Uno de ellos tiene que ver con que la mayoría de los casos suceden provenientes de un familiar o de una persona cercana y que la familia, como bien dices tú, entra en una controversia como del cómo proceder, ¿no? Ahorita tengo incluso cierta información que les quiero compartir para que puedan entender como un poco desde fondo cómo se estructuran estos problemas, porque a diferencia de otros delitos, en donde normalmente la familia no está inmersa, o sea, es decir, no es un familiar quien ejerce ese tipo de violencia, aquí sí es de lo más común y entonces se mueven un montón de cuestiones intrapersonales y emocionales de la familia, ¿no? Claro, claro. Bueno, Okay. un poco continuando, UNICEF, que es esta organización mundial que trabaja para el bienestar de los niños y las niñas en todo el mundo, hace un informe cada 5 años, de hecho ya se debe estar elaborando, ya debe estar público. Primero sale el informe en inglés y después, más o menos como 8 meses después, se traduce a la mayoría de los idiomas del mundo, pero en 2015 hace un reconocimiento a nivel Latinoamérica de que 7 de cada 10 niños en toda esta parte del continente ha vivido algún tipo de violencia sexual. Ahorita vamos a hablar de la clasificación. En 2017 se identificaron que alrededor de 18,300 niños y niños migrantes en este país viajaban moviéndose de manera ilegal, vamos a decirlo así, y expuesta, y alrededor de 7,000 de ellos viajaban sin la compañía de un adulto. Entonces, sí es una cifra que muchas organizaciones de la sociedad civil la tienen bien en cuenta para ver, para ver qué se va a hacer, ¿no? UNICEF propone una agenda de la infancia y la adolescencia que comprende el 2019 al 2024, que tiene por objetivo poner fin a todos los tipos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, asegurando la capacitación a espacios que procuren la protección y la administración de justicia para este sector de la población, incluyendo una parte incluso presupuestaria que buscan que los gobiernos federales implementen, como para dejar este problema tan serio que tiene que ver no solo con el abuso sexual, sino con el abuso laboral y con el secuestro y la trata en niños, en niñas y en adolescentes, para que se ponga en la agenda de cada uno de los países de Latinoamérica y reconozcan el problema social y político que tienen, ¿no? Claro, claro. Esto lo vamos a revisar. Bueno, hablando un poco ya de la contextualización, o sea, hay como grandes mitos que bueno, creo que debemos de tocar. A veces cuando yo lo expongo, hay gente que me dice, pero eso es obvio. Y hay una autora que se llama, ahora recuerdo, Cepeda Méndez, que dice que uno no debería de trabajar o no debería de ver la vida desde los privilegios que nosotros tenemos. O sea, que si yo soy un hombre que tuvo la oportunidad de ir a la universidad, de nunca vivir violencia, de no tener que trabajar a lo mejor a una edad temprana, de poder acudir a un buen colegio, vamos a decir, no puedo entender la vida solo como yo la he vivido, sino tengo que entender que existen otras formas diferentes de vivir la vida y no puedo decir, todos los niños en el mundo desayunan, comen y cenan, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente ver la vida desde nuestra cosmovisión y nuestros privilegios, de verdad es una forma de nublarnos y de no entender. Por eso es que recalco estos mitos. Uno de los primeros mitos es que no existe, bueno, una de las primeras realidades, es que no existe distinción entre las clases sociales o el nivel educativo. Porque si bien es cierto que hay mayores casos, mayor número de casos en personas con economía media, media baja o baja, y con un nivel educativo de primaria o menor, es decir, que estas son como las estructuras sociales en donde es más común encontrar
abusos de cualquier tipo en niños, también existe en la clase media y por supuesto que también existe en la clase alta que vive en este país. O sea, no importa cuál es el proceso, cuál es la situación económica o la situación educativa, ¿no? La realidad es que todos los niños y todas las niñas en cualquiera de estas esferas sociales corren con este riesgo, ¿no? Bueno, no existe distinción entre la raza, y esto hablamos de las cuestiones de migración. Mucha gente dice, pero es que solo abusan de las mujeres hondureñas, ¿no? O todas las mujeres que están trabajando en los tables con la prostitución son de El Salvador. No, también existen tratas y también existen problemas de violencia que se ejercen con población mexicana, ¿no? También es cierto que no por creer en Dios este tipo de situaciones o no por creer en Dios tu familia va a estar protegida y no va a estar expuesta a este tipo de violencias. Eso es algo que tenemos que tocar. Y también no es cierto que existe una distinción entre sexos o entre géneros. O sea, antes se le decía solo le pasa a las niñas y solo abusa un hombre, ¿no? Y la realidad es que no, también hay mujeres que ejercen violencia hacia niños y hacia niñas también, ¿no? Y no tiene nada que ver con el hecho de que solo sea un hombre hacia otro niño o hacia otra niña, ¿no? Entonces, por ende, es algo que discutíamos mucho en la Fundación Internacional Granito Arena, es que pudiéramos reconocer a la violencia sexual o a la violencia en general hacia la infancia como un problema de salud pública, porque los niños y las niñas que viven violencia durante un periodo de la infancia, que no reciben tratamiento psicológico, tienen muchísimos problemas emocionales a lo largo de su vida, ¿no? Incluso, aunque no hay una investigación que yo conozca en este tema, se dice que es muy probable que un niño y una niña que ha vivido algún tipo de violencia durante su infancia lo reproduzca en algún momento de su vida. Entonces, estaríamos, Ángeles, el público que nos escucha, hablando de algo que si lo pudiéramos intervenir desde la salud emocional, pudiéramos curar muchos procesos familiares y emocionales sociales que mucha gente desarrolla. Por poner un ejemplo, una mujer que haya quedado embarazada producto de un abuso, de una violencia sexual, muy seguramente va a tener muchos problemas con el proceso de adaptación y de crianza de este niño o de esta niña de quien se embarazó, y muy seguramente van a haber problemas relacionados con el aspecto emocional, que la pueden llevar a esta madre de este ejemplo a caer en adicciones, a caer en maltrato hacia el propio niño o la niña, a caer en un desborde, un descontrol total de sus emociones, alejamiento con la familia, en fin, pueden haber muchas consecuencias derivadas del no tratamiento psicológico de estas experiencias. Claro, y que ahí también, si me permites compartir también una que leí, es que ha habido también personas que al haber sido víctimas de abuso sexual tienen ciertos problemas incluso en su vida sexual cuando son adultos, ¿no? O sea, no hay como una cuestión ahí de poderse sentir cómodo, sino que este de desarrollo y esta parte de su desarrollo en la pubertad y la adolescencia no está siendo lo más, llamémosle, no quiero llamarle como una cuestión normal, porque no es normalizado, sino más bien no está siendo lo más satisfactoria posible para esta persona. Y cuando llega a tener una pareja que puede incluso tener intimidad con esta persona que fue víctima, pues puede incluso tener ahí disfunciones pues sexuales. Además de eso, por ahí también pude escuchar de una profesora que comentaba que no estoy segura si también fue una cuestión de un estudio fundamentado o un estudio científico, pero sí pasó en un caso con esta maestra que conocí, que la paciente que tuvo, ¿no? En su momento sexualmente y de repente, pues sí tuvo un acercamiento con un hombre para poder desarrollar su vida sexual plena, no pudo y le empezaron a gustar las mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, también ahí hablamos de muchas disfunciones que en lo largo del tiempo en su vida sexual, pues se vuelve muy complicado para la persona y como bien dices, yo estoy de acuerdo contigo en que deberíamos de trabajar, de intervenir desde el momento en el que haya sido, aunque sea pequeño, porque la cuestión del abuso sexual no nada más es que se tenga una penetración con el pequeño, la pequeña, sino es simplemente que haya un roce, un toque, palabras, algo hasta sencillo. Hay familias que lo van
haciendo menos, ¿no? Minorizan y dicen, bueno, pero no fue realmente un acto sexual, no importa si no fue un acto sexual, pero ya ese mensaje en el niño ha quedado, se queda marcado y puede incluso interpretar su vida así, puede llegar, como bien dices, a quizá reproducir esta misma violencia en otras personas. Sí, lo que dices es cierto y voy a ahondar un poco acerca de esto, porque, bueno, la realidad es que no se tiene como un manual claro de las consecuencias puntuales y normalizadas u objetivas, o sea, que todos los que lo vivieron van a pasar, ¿no? O sea, no decimos, bueno, vivió violencia sexual, entonces va a desarrollar toda esta sintomatología. No es así, es una cuestión muy subjetiva. Y hay casos muy puntuales, como en donde mencionas de estas disfunciones de la vida erótica, que se relacionan directamente con procesos muy largos de violencia o muy traumáticos de violencia al punto sexual. Entonces, lo importante no es, o sea, sí es mencionarlo, pero no es irlo correlacionando de una manera general, ¿no? O sea, creo que como profesionales de la educación y de la salud, deberíamos reconocer que cada niño, cada niña tiene una particularidad y cada familia tiene una particularidad también que hay que de alguna manera mirar, ¿no? Entonces, sí es cierto que hay personas que llegan a tener disfunciones de la vida erótica, pero hay también personas que llegan a tener cuestiones de ansiedad y no duermen, hay personas que desarrollan adicciones, hay personas que desarrollan depresión, hay personas que desarrollan enfermedades somáticas, o sea, es bien interesante cómo la misma causa, que en apariencia no es lo mismo porque se vive de distinta forma, pudiera desarrollar muchas cosas. Y con esto que comentabas, Ángeles, que me hace muy importante, esto de que hay personas que en consulta declaran y dicen que han vivido, por ejemplo, violencia sexual o abuso cuando eran niñas, hablemos del ejemplo que decías, que no pueden entenderse sexualmente con un hombre y por eso optan por irse, por ejemplo, con una mujer. Esto tampoco está correlacionado o no quiere decir que el abuso sexual sea un detonante de una preferencia sexual, de una preferencia homosexual. No, pero hay gente que puede desarrollar un nivel de trauma tan importante porque no ha habido ningún tipo de tratamiento que bloquea o no gusta de la interacción porque resulta un evento que vuelve a retraumatizar, si podemos decirlo así, que prefieren optar por la cuestión B. Entonces, lo más importante siempre es mencionar las consecuencias, porque así como sociedad nos damos cuenta de lo importante, porque piénsenlo así, cuando una mujer, por ejemplo, vence el cáncer de mama, es una guerrera, ¿no? O sea, hay un mes contra el cáncer de mama, nos colgamos un moñito, hablamos de la lucha que hizo, ¿no? De que salió adelante y recibe como toda la atención positiva por haber contraído esta situación, esta enfermedad. Pero cuando alguien es víctima de violencia sexual, todos nos lo callamos, ¿no? O sea, como que nadie reconoce que ha salido adelante, es algo que se cuenta a voces, porque da pena, porque da mucho movimiento y todo tiene que ver porque es una cuestión sexual. Y al final en nuestro país, todo lo relacionado a la cuestión del sexo, de la vinculación sexual, pues sigue siendo hasta cierto punto tabú. Entonces sí que es interesante que lo retomes, ¿no? Claro, sí, pues qué bueno que también nos haces ver que no es una cuestión de que se pone como lista de cotejo de, bueno, si fuiste abusado, tienes esto, porque no es así. Como qué bueno que nos lo haces ver, porque es importante que finalmente quienes están viendo ahorita este video y que tienen niños, ¿no? Que tienen incluso a lo mejor compañeros, amigos, no sé, que han visto esta situación más cercana a la cuestión del abuso sexual, pues no se queden enfrascados en algo y más bien sí busquen un especialista que permita orientarlos, ¿no? Que tú mencionas, la parte de intervención clínica. Sí. Sí, es cierto. Es cierto que debe de llegar la información a más personas. Bueno, vamos a continuar un poco, ¿no? Entonces, la violencia sexual hacia un menor se clasifica en dos grandes ramas. Aquella que tiene que ver con el contacto físico y aquella que no tiene que ver con el contacto físico. O sea, la violencia sexual es una gama muy amplia que va
desde un punto en donde yo ni siquiera toco o manipulo al menor, hasta un punto en donde puedo obtener dinero por el cuerpo de ese menor. Y vamos a nombrarlo así. La clasificación en las cuestiones de delitos es mucho más amplia, o sea, por cada una de estas cosas que yo voy a mencionar ahora, hay más información, porque es una ley, o sea, todos y todas deberíamos leerla y decir, así se aplica y así se contextualiza, pero para hacerlo un poco más general, lo voy a explicar ahora. Entre aquellas que no tienen que ver con el contacto con el menor, está, por ejemplo, sostener relaciones sexuales frente al niño o a la niña. Ojo, ahí voy a abrir un paréntesis. En nuestra estructura de familia mexicana, es muy común que los niños y las niñas compartan la cama con los papás. Y ha sido muy común y es muy común y seguramente seguirá siendo muy común que los menores cachen a los papás sosteniendo relaciones sexuales. Esto no es violentar sexualmente a un niño, ¿no? O sea, porque ha pasado que hay mamás que escuchan conferencias y me dicen, yo abusé de mi hijo entonces porque nos ha cachado en 2 ocasiones. No, esto no es violentar sexualmente a un niño. Eso es una omisión y tiene que ver más con una cuestión de crianza, ¿no? Claro. Que no va a pasar, pero bueno, al final es un accidente. A lo que me refiero con este punto, perdón, es cuando yo conscientemente, o sea, yo un adulto, sostengo relaciones sexuales con otra persona, pero me da un placer o un beneficio que un menor a quien yo esté forzando a ver presencia el acto sexual, ¿no? Y esto sucede. También cuando yo me masturbo frente a un menor, yo siendo un hombre o una mujer, o le pido al niño o a la niña que toque sus partes porque me produce un placer, le pido que se ponga en ciertas posiciones, le pido que haga ciertos movimientos, le pido que use cierta ropa, ¿no? Le pido que tenga actitudes, bueno, conductas, como llorar, como gritar, como bailar, como hacer sonrisas. Es decir, yo le pido al niño, pero no hay un contacto, ¿no? Sí. También violentar sexualmente a un menor es exponerlo a contenido pornográfico, contenido sexual no apto para su edad y desarrollo. Muchas veces llevamos a los niños, sobre todo los varones, cuando ya tienen 15 años, 14 años, a lugares para que se hagan hombres, ¿no? Este miedo a que adquieran la homosexualidad fundamenta actitudes como estas, en donde lo voy a llevar, como se dice de manera coloquial, a un putero o a un table o a un espacio de prostitución, ¿no? Y voy a forzarlo a que tenga relaciones sexuales con alguien mayor. Eso también es una forma de violentar sexualmente a un menor. Mostrarle pornografía, mostrarle revistas, pedirle que se masturbe o se grabe, pedirle que mande fotos de su cuerpo, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la exposición a través de contenido de medios digitales del cuerpo o del comportamiento, de la conducta de un niño. Y luego está la interacción física sexual con el menor. Aquí hablamos ya de la masturbación o del juego de los genitales que yo hago hacia el niño o niña, o le pido viceversa que hagan hacia mi cuerpo, ¿no? Pero ya hay una interacción física. Luego está el sexo oral, que el término legal correcto es cuando se le hace un sexo oral a un varón, a un hombre, se llama felación, y cuando se le hace sexo oral a una mujer, se llama cunnilingus. Entonces, el sexo oral, o sea, yo hacerle sexo oral a un niño, o viceversa, es una forma de abusar sexualmente. Luego hablamos de la penetración o el coito a través del ano o la vagina. Normalmente la gente piensa, es que violaron al niño. ¿Pero qué pasó? No, pues le pedían que se desnudara y le tomaron fotos. No, eso no es la violación. La violación es una parte, una forma de clasificación de la violencia sexual hacia un menor. Violar es la penetración con mi pene, con alguna parte de mi cuerpo o con algún objeto sexual o no sexual, en el ano o la vagina de este niño o de esta niña, ¿no? Normalmente la violación, la penetración, deja muchas secuelas físicas y traumáticas, emocionales, porque por la edad de los menores no hay una adaptabilidad corporal y entonces hay mucho dolor. Hay desgarres, sangre,
muchas cuestiones muy feas. Entonces, la violación, si habría una forma de clasificarla, porque es un término que actualmente no se usa, tiene que ver con esto, con la penetración. Bueno, hacer que los niños realicen prácticas sexuales relacionadas a los fetiches o filias, siempre y cuando haya una interacción, y también esto último que les decía, la explotación sexual o tráfico. Latinoamérica tiene una de las bandas más grandes que operan en México, Costa Rica, Puerto Rico, Colombia, Venezuela. O sea, va de México, si no estoy equivocado, hasta Colombia o hasta Panamá, que trata con niños y con niñas justamente para que estos sostengan relaciones sexuales con otros adultos. Normalmente el catálogo, porque es un catálogo que circula en redes, cuando tú puedes localizar a esta banda, tú ves un catálogo de niños o de niñas que empieza desde los 4 años hasta los 16 años, 15 años más o menos, y ahí son abandonados. Entonces, todo este contexto, todas estas aristas, todos estos puntos, es lo que les explicaba hace rato. O sea, violentar sexualmente a un menor puede desde mostrarle contenido sexual inapropiado hasta obtener dinero a través de su cuerpo, ¿no? Toda esta es una clasificación de la violencia sexual. Yo no puedo ver la pantalla ahora, Ángeles. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No, está perfecto. La pantalla sí está bien. Todo está bien. Okay. Hasta ahorita no hay ninguna pregunta de los espectadores. Más están muy atentos. Han mantenido la atención en este tiempo. Vamos a romper un poco los mitos. Hay mitos que están de verdad muy encallados, sí, claro, de manera social. O sea, es increíble escuchar, por ejemplo, en una conversación familiar en la mesa, es que acusaron al compadre Toño de haber violado a una de sus alumnas, pero ¿cómo quiere el compadre Toño? O sea, pero ¿cómo quieren las chamaquitas que no les pase nada si están bien buenas y se ponen falditas chiquitas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay comentarios de verdad que se basan en esto que ven ustedes en pantalla, que ahorita vamos a desestructurar para que ustedes entiendan por qué son un mito, que están en el argot social, ¿no? La primera de ellos es: los niños seducen a los adultos. Todo esto tiene que ver con un autor de la sexología que hablaba y retomaba de muy mala manera Freud, diciendo que el desarrollo psicosexual de los niños desde la etapa oral promovía pulsiones inadecuadas, vamos a decirlos. O sea, hacía que los niños despertaran sexualmente en cualquier etapa de su vida. Recordemos que la niñez va desde que empiezan a caminar alrededor del año y medio hasta los 2. Entonces, que había como una especie de aceleración en el proceso del despertar sexual que ocurría de manera típica en ciertos niños o niñas y que estos seducían a adultos para sostener relaciones sexuales. Eso es una idea aberrante, o sea, es una idea por mucho equívoca. Los niños no tienen una conciencia sexual, es decir, es común ver niños que han vivido violencia, que tienen de repente comportamientos sexuales inadecuados. Por ejemplo, frotarse la vagina, ¿no? O la vulva, perdón. A una niña. Pero la niña está reproduciendo esa actitud, ese comportamiento, esa conducta, perdón. La niña está reproduciendo esa conducta derivado a que, vamos a explicarlo así, se le ha inyectado o se le ha acelerado el proceso de descubrimiento genital. Al final, cuerpo es cuerpo y se siente, o sea, hay una respuesta orgánica en el cuerpo. Pero como esta niña a los 8 años se le ha estimulado la vulva de manera inadecuada y de manera completamente premeditada, puede ser que es una conducta que ella asocie, pero no tiene la conciencia, o sea, no lo está haciendo como nosotros adultos que estamos aquí, que lo podríamos hacer porque queremos un fin sexual con otra persona o con nosotros mismos, ¿no? Entonces, los niños no reproducen conductas sexualizadas de manera consciente porque busquen seducir a un adulto o busquen seducir a otro niño, sino más bien están reproduciendo algo que vivieron y que no entienden y no saben cómo reorganizar. Y que ahí creo que también influye mucho lo que le llamamos la hipersexualización, que es cuando el adulto, o sea,
porque está de moda que la niña traiga una ropa igual que la mamá o porque es un pantalón más corto. Yo he visto que los niños ya tienen una forma de vestirse diferente, pero también mucho del tipo de madre, ¿no? La madre que sea que es un poco más joven, ¿no? Un poco que a lo mejor fue un embarazo pues muy pronto para ella y que también está empezando a experimentar la maternidad, o hay quien simplemente pues también por moda quieren que las niñas en particular sean muy coquetas, tengan como ciertas cosas, ¿no? En su vestimenta y de los niños también. Entonces, aunque se supone que debería de tener un desarrollo normal, una forma cómoda de poderse mover, porque ellos están desarrollándose psicomotrizmente, están empezando a experimentar varias cosas que están apretados, ¿no? Entonces, lo que tú mencionas me parece que también va acorde a lo de la hipersexualización. Y ahorita, mira, aquí nos están haciendo una pregunta que dice, ahí te la estoy compartiendo, que dice algún síntoma que se pueda considerar para decir que a un niño lo han violentado de esta manera. ¿De qué manera? ¿De cuál de ellas? Supongo, esta pregunta fue un poquito antes, cuando estábamos hablando también de los mitos. Entonces, supongo que quieren preguntar un poco si hay alguna cuestión que permita partir, ¿no? De ahí y decir una cuestión de abuso sexual. Lo preguntó César Vázquez, ¿verdad? César, digamos que al final de la charla les voy a dejar pues un banner, un flyer que trae los síntomas físicos y los síntomas actitudinales de los cuales uno puede partir para sospechar que algo está sucediendo con un niño o con una niña en temas de violencia sexual, ¿no? Entonces, con muchísimo gusto ahorita se los comparto nada más que terminamos esto, ¿no? Claro. Voy a volver a compartir. Hasta ahorita la pregunta. Sí, adelante, comparte. Aquí te la pongo. Ahí está. Sí, ¿listo? Ya se ve. Bueno, esto que mencionabas es muy, muy interesante, Ángeles, porque actualmente los padres tienen un aparato al alcance, que es un celular, y gustan de grabar casi que toda la mayoría de los comportamientos y conductas que los niños hacen de manera espontánea o cotidiana. Elementos como el TikTok, por ejemplo, que es una aplicación, permiten que los niños y que las niñas reproduzcan contenido y lo vuelvan público. Y muchas veces los ejemplos para la reproducción del contenido pues son comportamientos de adultos que tienen un corte sexualizado. Llámese una muchacha con un muy buen cuerpo que salga con un bikini y que haga un baile. Y de repente se vuelve popular y vemos una cantidad de adolescentes y de niñas reproduciendo de la misma forma este contenido. Tenemos que tener mucho cuidado como adultos porque hay una buena parte de la población que contextualiza el celular como un juguete y no contextualiza los verdaderos peligros que existen en el Internet. O sea, a veces yo puedo ser un papá que gusto de grabar a mi hijo o grabar a mi hija bailando reggaetón, que el reggaetón tiene una forma de bailarse muy sexosa, no tengo nada en contra del reggaetón, y de repente pierdo el celular y ese contenido está expuesto para cualquiera, ¿no? Y puedo encontrar a mi hijo o a mi hija en una página de internet bailando reggaetón con su traje de baño, ¿no? O sea, es decir, hay una gran responsabilidad con todo el contenido que guardamos de nuestros hijos o de nuestras hijas en el celular y el contenido que subimos a las redes sociales y que les permitimos subir a las redes sociales. Entonces, ese contenido puede terminar en el lugar que ustedes se imaginen, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente mito. Se decía muchísimo que solo le pasaba a las mujeres y que solo los abusadores sexuales eran hombres. Esto no es cierto. Habían mucho menos casos de denuncia cuando la violencia se ejercía por parte de una mujer, pero no era que no existiera o que se haya empezado a poner de moda, sino que cierto es que las autoridades han abierto un poco más la brecha para procesos de denuncia más ágiles y entonces, pues hoy en día con mayor información se hacen mayores casos provenientes de todo tipo, ¿no? Hay otro mito también, que decían, las personas homosexuales abusan sexualmente. Esto no tiene nada que ver, no hay una relación con la homosexualidad y el promover el abuso sexual infantil.
nada que ver. Hace poco veía en la tele que un grupo de mujeres transexuales iniciaron, me parece que en Monterrey, un círculo de lectura con niños y con niñas, y se les puso una denuncia porque por ser mujeres trans, pues se decía que abusaban sexualmente de los niños o de las niñas y que buscaban que estos se volvieran pues transexuales también. No, la cuestión de la sexualidad en donde está la preferencia, ¿no? Sexual, no es algo que se toque y se contagie, ¿no? Sí. No es algo que se pueda enseñar tampoco, son modelos que uno puede aprender a repetir, como el caminar. Nosotros no inventamos nuestra forma de caminar, la copiamos de alguien más, pero no está relacionado al género, ni a la orientación o a la preferencia, ¿no? Hay gente que piensa o habla o dice que estas cosas son parte del destino de Dios. Aún hoy en día, en 2020, hay estructuras eclesiásticas o estructuras religiosas que promueven el abuso en adolescentes y en niños como parte de un proceso para pues, la sanación, la entrega del alma y demás. Entonces yo creo que es importante que si escuchamos de una mamá decir que el pastor o la pastora, porque ya existen, ya hace algún comportamiento que a nuestro juicio no es adecuado, creo que deberíamos ser quienes informemos y pongamos un alto en este sentido, ¿no? Claro, porque lo que mencionas se puede dar en cualquier lado, ¿no? O sea, de hecho lo mencionaste al inicio, o sea, puede ser, o sea, no está incluso determinado que en ciertos lugares sí, o con ciertas personas se puede vivir una violencia sexual, sino es incluso hasta también en una cuestión, o sea, si no quiero ofender a los presentes, ¿no? Quien tengan, obviamente, y opten por una creencia religiosa, todos son mujeres, pero también sabemos que hay personas que, pues, dentro de la misma iglesia o de una doctrina religiosa, pues también hay este tipo de abusos. Entonces, pues, como bien dices, más bien esta pequeña conferencia nos tiene que abrir la mente, ahora sí, como dicen, tener un open mind de que no está por fuerza que una cuestión de identidad sexual tendría que ser una cuestión de abuso sexual, sino que es en cualquier lado, y por eso justamente la importancia de esta información debemos de tener para también, a veces nosotros estamos provocando quizá cosas como la hipersexualización o el uso del celular, y sin darnos cuenta estamos esperando que el agresor pueda acercarse a un pequeño que incluso está carente de sus padres porque trabajan quizá todo el tiempo, porque se dedican a estar solamente con sus abuelos, sus tíos, no lo sé, ¿no? Pero que no hay una figura específica ahí. Y ahorita esta cuestión de la dinámica familiar, considero que como es tan demandante y hay mucha gente que pues trabaja, padre, madre a la vez, y los niños se quedan a cargo de un cuidador en particular. Entonces van perdiendo detalles del desarrollo del niño y sobre todo que ya no hay como esta cuestión de que la abuelita informe todo lo que hace el niño, sino nada más, pues sí comió, hizo tarea, ya. Pero ¿qué hizo dentro de eso, no? ¿Qué pasa? ¿Se quedó viendo la tele? ¿Vio alguna información en el celular? Cosas pueden afectar realmente a largo plazo al niño. Es correcto, Ángeles. O sea, mientras se siga entendiendo al teléfono y al internet o a la tablet como un juguete, los niños y las niñas van a correr muchísimo peligro. Muchísimo. O sea, a mí me ha tocado en consulta ver papás es que solo mira la tablet y juega Mario Bros. Y yo, no, su hijo ve pornografía. No, tráigame por favor la tablet, y de repente cambiamos nada más de ventana y vemos en el buscador, en el historial, en las descargas, en el WhatsApp que tienen, en el Facebook que tienen, en TikTok, contenido sexualizado que no es apto para su edad. Pero los padres y las madres de hoy en día de repente cometemos el error de entregar el celular así, ¿no? Y a veces ni siquiera nosotros lo sabemos usar del todo. Y la mayoría de los equipos tienen restricciones infantiles para el uso de internet y uso de aplicaciones. Y las aplicaciones no están diseñadas para un niño o una niña. Facebook no es para un niño o una niña. TikTok no es para un niño o una niña, ¿no? O sea, es para gente adulta, es para gente joven como nosotros, o sea, es para mayores de edad, ni siquiera es para personas de la tercera edad, no resulta un contenido entretenido. Entonces, hay que entender justamente que en YouTube sí hay programas específicos para niños y siempre y cuando tú pongas el control parental, bueno, esto va a suceder, pero si no pones control parental, cualquier cosa puede estar a la mano de este niño o de esta niña, ¿no?
Ujú. Sí, y aún así los contenidos que se ven en internet son, o sea, porque como todos podemos subir información a internet, o sea, se sube automáticamente. Yo he visto que, bueno, en consulta también, que niñas y niños que dicen que pueden ver algo de niños, ¿no? Discovery Kids o alguna. Sí, Y sí, puede ser que aparezcan ya con caricaturas o contenidos de niños, pero hay otros que son youtubers, por así decirlo, niños. O sea, incluso los mismos niños ya hacen sus propias grabaciones de sí, juego, ¿no? Y sobre todo también ahí sí yo veo que tiene que ver con un poco de clase, sí veo que es una clase alta, donde se ve que el juego de la niña son casas así fantásticas, alberca y demás, pero que son niñas menores de 10 años. Entonces, yo ahí sí digo, bueno, ¿de quién está fundamentado todo esto? Pues obviamente sostenido pues del padre, que también está ayudando a grabar y demás, y que sabemos que cuando ya hay muchísimos suscriptores o likes, pues sí hay una ganancia económica, quizá no a una cuestión mayor, pero sí hay una ganancia económica. Entonces, ahí no sé tú qué opinas, Freddy, pero yo también hablaría de que hay un abuso por parte de los padres al poder tener estos contenidos que a lo mejor sus propios hijos hacen, porque el niño lo hace por disfrutar, o sea, sigue jugando también. Pero, ¿qué pasa con esto que se está viendo en Internet y que de alguna forma, como dices, llega a otras páginas? Pueden cortar la imagen, ¿no? Pueden hacer screenshot de alguna niña en su bikini, no sé, se me ocurre, y aparecer inmediatamente en una página porno, ¿no? claro, sí, es parte de la vulnerabilidad que vivimos todos en la era digital, ¿no? Y Ujú. bueno, continuando ya con los últimos puntos, Claro. pues mucha gente piensa que los niños pueden vivir un abuso sexual y olvidarlo fácilmente. Y esto se fundamenta porque los ven jugar, los ven reír, los ven ir a la escuela o ven que de repente la sintomatología dura por un periodo muy corto. Este tipo de trauma, este tipo de violencia ejerce un trauma bueno, queda ahí, o sea, sí se queda guardado con nosotros, incluso aún con tratamiento terapéutico, es un proceso que ahí queda en la memoria de este niño, pero que no ejerce una respuesta generalizada continua. Es decir, el niño puede haber vivido esto, tiempo después vivir otro tipo de situaciones positivas y en apariencia tener una actitud normal, pero pensemos que vuelve a quedarse encerrado con un adulto dentro de un baño y esto va a ser una conexión directa e inmediata con lo que sucedió en aquel entonces. Entonces, son episodios de trauma justamente episódicos que tienen una cuestión de conexión directa hacia el pasado. Entonces, no, por ver a un niño reír no quiere decir que no esté triste o que no le haya pasado una situación que le doliera o lo asustara. Y la otra es eso, de que son niños y no saben de sexualidad. Como bien decía Ángeles al principio, la sexualidad, para entenderla de una forma muchísimo más fácil, tiene que ver con lo que nos gusta y nos da placer, o lo que no nos gusta y no nos da placer en todo lo que tiene que ver con nuestra vida. El ámbito sexual íntimo es una parte muy pequeña. Todo lo demás tiene que ver con nuestra personalidad, con los colores, con la gente, con lo que me agrada, con lo que me parece bonito, me parece feo, con lo que vivo, con lo que decido para mí, con mi autopercepción, con cómo me visto, es una forma de manifestar, de manifestación sexual, en fin, o sea, la parte coital o la cuestión del sexo es solo una parte de todo lo que tiene que ver la sexualidad, que es parte de nuestra personalidad. Y bueno, ya para terminar, la mayoría de los casos en nuestro país son casos que son ejercidos por familiares o por personas cercanas al menor y no van a proceso legal porque, por poner un ejemplo, si es el abuelo quien abusó de 3 de sus nietos, hijos de una sola señora, puede ser que la familia quiera defender a esos niños mediante un proceso legal, pero puede ser, y es algo real, que otras hermanas de la señora u otros hermanos de la señora pongan en duda lo que sucedió y entonces hay un problema familiar interno. Y estos problemas familiares internos muchas veces pesan más, lo cual impiden el proceso de denuncia. Entonces, en México la mayoría de los abusos suceden dentro de la casa o en espacios en donde como adultos confiamos que estén los niños y la mayoría no van a proceso legal. En cambio, aquellos que son perpetuados por extraños, por personas desconocidas, equipos desconocidos,
como normalmente tienen un grado alto de violencia física, toda la familia se estructura del mismo bando y va a proceso legal. Hablamos de un caso en donde una niña se queda sola en su casa, entran a robar, pensemos 2 hombres adultos, uno de ellos la somete y la viola, abusa coitalmente de ella y se van de la casa. Como es un extraño, sí se busca mucho más la justicia porque no se interponen procesos emocionales interpersonales que por muy increíble que parezca, hay muchos casos en donde no ha habido justicia ni un proceso de justicia porque otros miembros de la familia se interponen en eso, ¿no? Y bueno, como les comentaba, aquí les voy a dejar este cartelito que pienso compartírselo a Ángeles para que a lo mejor nos ayude a subirlo a sus redes sociales y quede ahí un momento. En este cartel están los síntomas emocionales que un niño o una niña puede desarrollar, no solo si ha vivido violencia sexual, sino también ha vivido algún otro tipo de violencia. Y estos son los síntomas físicos que sí están directamente relacionados con violencia sexual, que van desde el cambio de comportamiento asociado a miedos o fobias, falta de sueño, ansiedad, depresión, ganas de ya no querer acudir a algún espacio, hasta, claro, infecciones de transmisión sexual, embarazos, fisuras o cirugías. Entonces, voy a compartirles esta información de esta asociación civil y ojalá les pueda servir. Claro que sí. Pues yo creo que va a ser muy útil esto que nos compartes, Freddy, los indicadores que nos permiten, pues obviamente personas que quizá todavía no están tan familiarizadas en cuanto al tema, ¿no? Y puede ser más difícil identificar qué tipo de síntoma puede el padre, el docente, ¿no? O el especialista identificar más allá de que se tenga que intervenir de una forma como en consulta, ¿no? Porque en consulta, entre el juego y entre varias cosas, pues podemos quizá decir, pues por aquí va, pero quien no y no vive esto, pues me parece muy bueno. Muchísimas gracias por pasárnoslo. Yo lo estaré subiendo en la página para que las familias pues puedan, pues obviamente tener esta información. Aquí Ingrid me pone, tuya, Freddy, dice, ¿la presentación me la podrían compartir? Yo pienso que aquí, no sé, ¿tú qué opinas, Freddy? Bueno, el tema es que tienen un registro y por la cuestión de la marca y tendría que literal preguntar con la parte legal para la cuestión de los derechos de autor. Ajá, porque al final es un contenido que construimos entre varios especialistas que se usan para pues, un proceso de educación. Con mucho gusto podría compartir, me parece como algunas de las diapositivas, porque no son la totalidad, de hecho se lo puedo compartir a Ángeles con gusto, por si no puedo compartir todo, a lo mejor la información más relevante sí, con todo gusto, ¿no? Claro, sí, yo también coincido contigo, sí, Ingrid, te agradecemos mucho que estés muy al pendiente, como nos dice el licenciado Freddy, pues nada más igual algunas diapositivas, igual por derechos de autor, porque finalmente es una cuestión integral, ¿no? Donde no nada más es el nombre del licenciado Freddy, sino también de otras personas, no sería como lo más legal, ¿no? Pero aquí al menos ya tienen, pues ahora sí que ya terminamos con esta conferencia. Más bien yo diría, Ingrid, si tienes dudas, si tienes algo que mencionar, como dicen, habla ahora o callen para siempre. Pues las personas que estén aquí, pregunten sus dudas. O sea, creo que la conferencia fue muy objetiva, fue muy corta, pero concreta. Hay muchas cosas que podemos decir, ¿no? Sin embargo, es importante, pues, ir acotando, ¿no? A veces el tiempo no nos da. Aquí ya me están haciendo una pregunta, mira. Dicen, el especialista mencionó que cuando los padres son cachados sosteniendo relaciones sexuales por el hijo es un accidente, pero cuando los papás lo hacen, cuando el niño está dormido, entre comillas, ¿sigue siendo un accidente o si hay alguna responsabilidad que considerar? Pues mira, Sandy, la realidad es que en México el índice de niños y de niñas que duermen con sus padres es muy alto. Y este tipo de situaciones, cuando yo me refería a que son cachados, tienen que ver con que el niño se despierta y los ve en el acto. O sea, no hay algún tipo de responsabilidad legal, pero claro que hay algún tipo de responsabilidad psicológica, ¿no? Porque los niños y las niñas no deberían de estar en el mismo espacio donde papá y mamá
mamá y mamá o papá y papá sostengan relaciones sexuales, o sea, porque una no es cómodo, o sea, pensemos en lo complicado de la situación, y dos, creo que es un momento íntimo de pareja de adultos, no es un momento en el que el niño o la niña tenga la estructura para entender qué es lo que está pasando. En realidad ellos o ellas sí se ven como afectadas, o sea, sí se nota. Entonces, pues creo que como profesionales, si nos enteramos de esto porque un niño nos lo comenta, deberíamos decirle a los papás, ¿no? Porque muchos niños no dicen nada, muchos niños incluso empiezan a presenciar esto de manera continua y los papás no se dan cuenta. Ujú, Es tremendamente común, sobre todo en México, pues también tenemos que hablar de otras realidades. Hay muchas personas que viven en un solo cuarto, o sea que toda su vida transfieren en el mismo espacio y bueno, sucede, ¿no? claro, así es. Sí, creo que esto que mencionas es bastante valioso, que una vez que el niño quizá lo comenta a alguien que confió, pues sería importante. Y también ahí hay como cierta resistencia, de repente no sabemos cómo decirle al primo, ¿no? O al cuñado o al familiar, oye, es que, ¿qué crees que me dijeron esto? Más bien aquí, justamente creo que el tema de la sexualidad infantil y en general, incluso nosotros tendríamos que irnos quitando estos miedos, incluso de nombrar las partes de nuestro cuerpo, nombrar algo que es común y que es natural, ¿no? Decir, a ver, como mencioné, no el coito tal cual, no sexualidad, ¿no? No sexo, porque el sexo es el género, yo mujer, tú hombre, ¿no? Y de repente empezamos a creer que sexo, pues es realmente el coito y no, lo normal es decir coito. Entonces, o lo que debería de ser, ¿no? Así se tendría que nombrar. Entonces, como bien mencionas, pues más bien ahí decirle a Sandy que en esta cuestión, pues sí tendríamos mucho que cuidar, ¿no? El que si algún niño no lo dice, pues decirle al papá con cuidado, obviamente, con su reserva, con su confidencialidad, porque los niños son esponjas. Entonces, todo el tiempo escuchan, todo el tiempo se dan cuenta y la verdad es que no tendríamos que afectar al niño, ¿no? Pues si hay alguna pregunta, vuélvanos, bueno, escríbanla. Si pues por alguna razón se les ocurre una pregunta después, no pasa nada, se les estará contestando. Ah, mira aquí. Cristina Aranda pone, buenas tardes. La parte de la violencia entiendo que es por un adulto. ¿Qué pasa si en papel del adulto es un menor con otro menor? ¿Se considera abuso sexual o como dice mucha gente, que es que se están experimentando o por curiosidad? Gracias. Bueno, aquí vamos a ir al marco normativo de ley. La ley dice que si el menor es 5 años mayor, que si el menor que ejerce violencia es 5 años mayor o se encuentra en una etapa distinta de la vida, siendo todavía menor de edad, claro está, se considera como violencia sexual. Por ejemplo, si el niño tiene 10 y de quien toca sus partes tiene 4, se considera como violencia, como abuso. Eso dice la ley. Si el niño tuviera 8 y el siguiera teniendo 4, no se considera como abuso. Y ahorita explico qué pasa, ¿no? Y a lo que se refiere la ley en la cuestión de las etapas es que un menor de edad puede tener 17 años, 6 meses, ¿no? Y es igual menor de edad que uno de 5 años, o sea, son menores de edad. Pero para la cuestión de la sanción, un menor de menos de 12 años no puede recibir ningún tipo de sanción civil o penal. Entonces, lo que sucede en este tipo de casos, Cristina, es que si se denuncia, ambos niños van a atención psicológica y hay una sanción administrativa, que no siempre opera, que se les hace a ambos padres por el descuido que ambos padres han tenido, ¿no? Eso casi no se instala, ¿no? Si es un adolescente de 12 a 14 años, puede tener una sanción administrativa o social o civil. O sea, se le puede ya dar una sanción a la conducta que hizo y tener incluso un proceso que lo clasifique y vaya en su expediente de persona como un culpable. Si es un menor de más allá de 14 años, ya pueden tener una sentencia de incaución, o sea, ya pueden ir a un centro de adaptación social, que no les gusta que digamos cárcel, pero es una cárcel, ¿no? Ya pueden tener una sentencia.
Ahora, hay comportamientos completamente normales en los niños. Por ejemplo, si tú dejas a dos niños de 3 años, 4 años, 10 años, desnudos en un baño, lo común y lo normal va a ser que se exploren, o sea, que se vean y que empiece a haber un proceso de comparación cuerpo a cuerpo, ¿no? O sea, pueden incluso llegar a tocarse, ¿no? Como de, ay, ¿qué es eso que tienes ahí? O jugar, ¿no? O reírse el uno del otro. Pero hay comportamientos sexualizados o de desarrollo sexual normal, como la curiosidad. Pero cuando ya un niño dice, te quiero chupar el pene, ese ya no es un comportamiento normal, ¿no? O sea, porque dos niños que nunca han tenido ningún tipo de interacción sexual con nadie, pues no saben qué es el sexo oral, ni qué es chupar pene, ¿no? O pensemos cuando un niño le pide a otro niño, te quiero chupar la colita, pues tampoco es una información normal. La curiosidad por el ver la parte del cuerpo es completamente normal. Incluso hasta la manipulación de los genitales pudiera ser algo normal. Pero ya conductas concretas, como estas que vi en el ejemplo hace ratito, ya no es una curiosidad. Bueno, es una curiosidad, pues son niños, el final están estructurando su esquema de conocimiento, pero ya no es un comportamiento sexual normal, ¿no? Ah, y bueno, y ahí abriendo un paréntesis, o sea, muchas veces los adultos se desnudan frente a los niños y la curiosidad del niño o de la niña es ir a tocar o manipular los genitales, y esto produce mucho por el cambio o el golpe de la imagen que producen los vellos púbicos, o el desarrollo, por ejemplo, en el caso de, bueno, no de ambos genitales, de la vulva y del pene. Entonces, entendiendo y respondiendo a tu pregunta, depende de las etapas, ¿no? Y lo que puede ser normal es la interacción, ¿no? Pero ya la búsqueda, o sea, yo voy a ir a quitarle el short a mi prima, que la prima y el primo quedaron desnudos en el mismo baño, eso es otra cosa. Claro, claro, que bueno, de hecho nos das un panorama muy descriptivo y muy bueno sobre eventos que podrían suscitarse, porque esto que comenta Cristina, la verdad me parece muy importante de poder identificar, o sea, qué pasa cuando son dos niños, ¿no? Y esta cuestión legal, hasta dónde puede alcanzar, ¿no? Depende de la edad, como bien lo mencionas, y sobre todo de lo que pasa ya en la descripción también de la situación, porque como bien mencionábamos hace un momento, pues hay papás que también pueden decirte, es que no supe, solo me informaron que pasó esto, y bueno, ahí ya es más complicado, pero en efecto, pues se tendría que trabajar a fuerza, pues también una cuestión con los niños, quizá no una intervención larga, pero sí nada más una educación o psicoeducación sobre lo que vivieron, ¿no? Y más si son familia. Y yo en eso quisiera resaltar algo. No debería de haber morbo o prohibición sobre el hecho de que los niños vean a los adultos, papá y mamá, desnudos. Pero una cosa es, yo iba con mi toalla, se me cayó la toalla y yo lo único que hice con toda tranquilidad es agarrar mi toalla y volvérmela a poner, a que se caiga mi toalla y yo haga, ¿no? ¿Sabes? O sea, eso no está bien. Pero tampoco está bien que yo deliberadamente salga del cuarto desnudo para entrar al baño y de repente se me antoje ir a traer un vaso con agua y vaya yo desnudo a traer el vaso con agua y de repente se me antoje rascar mis genitales y lo haga y platique un ratito y me meta al baño. Eso no está bien tampoco, ¿no? O sea, lo común es cubrir nuestras partes, que además es un tema normal. Yo sé que de bebés es normal que se bañen juntos, pero no hay un nivel de conciencia. Pero cuando empieza el proceso de escolarización, esto debe irse reduciendo el punto en el que no, porque así enseñamos a que ellos tampoco deberían hacer eso. Entonces, el ejemplo es eso. O sea, se cae mi toalla, no pasa nada, no se acaba el mundo, la levanto y me la vuelvo a poner, y me meto al baño, ¿no? Y eso es lo que correcto deberíamos hacer. Nos abrieron la puerta, me estoy poniendo el boxer, bueno, termino de ponerme el boxer. No lo regaño, no le grito, no me tapo, ¿no? Pero también soy consciente que si hay niños afuera, pues no voy a andar encuerado, ¿no? Porque es probable que hagan. ¿Vale? Claro, y que sobre todo se inspiren a hacer más preguntas, porque son curiosos, ¿no? Entonces, claro. Decir, ¿por qué tienes ahí? ¿Por qué mi papá tiene tal cosa? Y cuando a lo mejor si tampoco como papás están preparados para responder una pregunta así, y hablo preparados emocionalmente, porque como digo, la expresión corporal, el lenguaje corporal, es de, no, ya no dice nada, y bueno, es complicado, pues darle una respuesta con todas las
serenidad y la calma posible para que el niño note que no hay un morbo, sino que es una cuestión natural del cuerpo y que son nuestras condiciones fisiológicas así, que no pasa nada, ¿no? Entonces, pues sí, pues ahorita por lo pronto no hay ninguna otra pregunta, insisto, si llegara a haber una pregunta la vamos respondiendo más adelante. Y Freddy, pues te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en este tiempo. La verdad, nos alargamos un poquito más, pero fue muy interesante todo lo que platicamos. Y pues nada más que te mando un abrazo a la distancia y seguimos en contacto. No sé, pues si a ti también te pareció agradable la plática, pero un gusto haber platicado contigo el día de hoy. Al contrario, Ángeles, gracias por tomarme en cuenta. Ojalá que sea algo que pueda repetirse en otra ocasión o incluso otros compañeros de CNDICU que puedan estar contigo, ¿no? Muchas gracias por el espacio. Claro que sí. Pues les agradecemos a todos los asistentes, que tengan una excelente tarde y nada más les comento que el siguiente sábado vamos a tener otro live a las 4 de la tarde que se llama Violencia Intrafamiliar, una muerte silenciosa en el hogar. Va a ser por la licenciada Violeta Alfaro, pues cualquier cosa aquí estamos y si quieres vernos aquí también andamos, Fred. Muchas gracias, te mando un abrazo, que tengas un bonito día. Gracias, buen sábado. Bye. Claro que sí, hasta luego.